Capullo. Voy a dejar de hablar ahora. Os vais a esperar. No gastéis puntos por gastar. Porque no, ¿eh? O sea, no. Tus puntos te jodes. Te esperas. O sea, tengo que explicar todo y demás. No me jodáis. Quiero ver que se vea todo bien y que se escuche todo bien y tal, en serio. Ahora, de verdad, ahora hacemos tu minuto. Un segundo, por favor. Que quiero hacer las pruebas con... Joder, tío. Te puedo devolver los puntos, ¿no? Lo que no sé es cómo hacerlo. Y ahora lo eso. Un segundo. Quiero probar con vosotros, que al principio es cuando más caso me hacéis. Luego ya pasáis de mi puta cara. Entonces me tengo que aprovechar. Claro, ahora os devuelvo los puntos. No sé cómo hacerlo, pero ahora os devuelvo. Pero es por el hecho de que quiero ver que se escuche todo ok, ¿vale? Porque se supone que he estado haciendo pruebas y con las grabaciones y tal se oye todo. Ha llegado el momento. Suscribíos para que las alertas salten. Si no, aquí no hay stream. No hay pela, no hay stream. Suscribíos, cabrones. Es broma, ¿eh? Lo dicho, voy a probar... Hijos de puta. Galdor, no vengas aquí a tocar los cojones, ¿eh? Si es la cosa que ya te canjearon, te da la opción de aceptar, rechazar. Si la rechazas, devuelve los puntos. Vale, voy. A ver, panel de control. Tiriririri. ¿Qué tal? A ver, ¿dónde? Agüita, hidrátate. Venga, eso sí. Si vas a las recompensas que ya te canjearon, te da opción de aceptar. ¿Y eso dónde coño es? ¿Abore? No sé dónde es eso, ¿eh? Eso sí, porque son pocos y no. Voy a dejar de hablar, de verdad, pero ahora mismo no, coño, que quiero ver que se vea todo bien, que esté todo ok. Pero ¿y no suena? Debería de sonar, ¿no? En el chat. ¿Cuántos bebe en cada trago? Para calcular los litros, digo poco. Por eso lo he puesto, porque se me olvida beber agua. En la ruedita te sale la opción. A ver. Tiriririri. Uf, por Dios. En las opciones del chat, vale. Tedragon 2892 dice salud. ¿Se ha escuchado? Qué guapo, ¿eh? Que esto lo he hecho yo sola. ¿Se ha escuchado o no? ¿Te imaginas? Ahora no se ha escuchado. Se ha escuchado, perfecto. Gracias, Can. A ver. Tío, no sé cómo devolver, a ver. A ver, aquí. Selecciona el icono emergente para cola de recompensas. ¿Y eso dónde coño está? Recompensas. Yo no sé dónde está esto. Tiri, tiri, tiri. A ver. Ah, aquí. Moon. Gracias. A ver. Si le di a rechazar, reembolso. Venga, rechazado. Vale, ya lo tienes. Vale, esto me lo voy a guardar, porque esto yo no sé ni dónde coño sale. Perfecto. No sé cómo haber activado este Franco como que no, coño, que ya lo he devuelto. No seáis pesados. Vale, se ha escuchado, ¿no? Pues, a ver, vamos a probar en plan todas las alertas. Porque si los puntos se escucha todo. Seguimientos.
Probar. Aquí pone que sí que se ha escuchado. ¿Se ha escuchado? Perfecto. La suscripción. A ver. Se ve pequeño, ¿no? Porque se ve tan pequeño. This is a test. Ahí. ¿Se oye doble? No jodas. ¿Sí? Se oye el this is a test porque es un test. Realmente, no se ha suscrito nadie. No me rayes, Gal, cabrón. Que he hecho un montón de pruebas esta mañana. Y luego aquí... Ahora ya si se regala algo, por lo menos se escucha. Esa, que lo personaliza con Harry Potter. Ole, ¿se escucha? This is a test. Ojalá, tío. ¿Pero se ha escuchado o no? Yo le voy dando a probar. Que ya sabéis que a mí el tema de las suscripciones y tal, yo lo agradezco muchísimo, pero no estáis obligados a nada. Eso, ¿no? Este es el de cuando alguien regala. ¿No habéis escuchado nada? Aquí me sale que se escucha. This is a test. ¿No habéis escuchado nada? No jodas, tío, si antes he probado esto, sí que se escuchaba. Sí, se escucha. Joder, no me rayéis, coño. Cabrones. Y mira, y este, cuando renováis la sub, mira, mira. Ey, muévelo, sacúdelo, muévelo, ey, muévelo, ey. ¡Ole! Se tiene que escuchar también, no me jodas, que antes lo he escuchado con Marina y tal, que he hecho las pruebas. Ea. Vale, perfecto. Pues entonces se escucha todo. Lo otro es que a lo mejor se escucha bajo. Pero es que más alto no puedo ponerlo. Se escucha todo. Este también. Quiero escuchar todo. Que está todo, que lo he metido todo. Esos son 6 meses y luego lo de los 12 meses. Está todo, realmente. Eso también. This is a test. En este chat necesitamos más ratas, no me jodas. El Albert está guapo, ¿eh? Ya está. This is a test. Pues entonces está todo. El resub, todo. Se tiene que escuchar todo. This is a test. La donación. Todico. Vale, pues entonces perfecto. Vale, pues ya está, no os mareo más. Perdonadme. Si se escucha todo, yo ya contenta. Y no se escucha doble. Listo, gente. Bueno, pues qué. Hoy le damos a... Pues a Lele a Noire. No le podemos dar a otro. Vale, no me haría nada. Mejor comprobar, vale. Perfecto. Pues ya está. Los beats y todo eso también se escuchaban. O sea que... Está todo personalizado ya. Que antes estaba, pero no estaba bien configurado. Y aparte luego no se escuchaba bien. Pero ahora se supone que se tiene que escuchar todo. O sea que... Un aplauso para mí. He hecho los deberes esta mañana. Vale, lo de los puntos de canal he puesto un puñado, pero no son como los del Galdor. Que los del Galdor son todo vídeos, que están muy guapos, pero no se me da tan bien esto. Y pues bueno, he probado y he puesto alguno. El de Homer, bailecito de Homer sensual, mola mucho. Me ha gustado mucho. Y ya pues luego son en plan pues para ir gastando y tal, ¿vale?
Sí que hay, creo que hay dos, o sea, hay uno de vídeo, había puesto uno yo de un gato que decía, no, que está todo guapo el vídeo, pero no iba. Entonces digo, bueno, como no me da tiempo ya a revisarlo, digo, bueno, voy cambiando y voy metiendo. Así que nada, eso, para que gastéis los puntos. Y poco más. El de... No me acuerdo cuánto he metido. Me sale aquí, ¿no? Sí. He metido bastantes, en verdad. El de jugar sin gafas es una putada, ¿eh? Lo digo, porque yo no veo una mierda y tengo 7 dioptrías en cada ojo. O sea que... si se pone, pues sí, estamos en un punto chungo, no me jodáis, cabrones. Queredme un poco. Así que nada, tota això. No hi ha res, pero a ver. Lo que viene siendo que, no, que todo eso, que no hay nada más para ver. Así que... gracias por el trabajo, nada, gracias a vosotros por estar aquí. Que me alegráis las tardes. Nada, vamos a darle al Noire. Vamos a ver si hoy, por lo que sea, no... Yo puedo hablar por mí, pero no puedo hablar por los demás. Conmigo puedes estar tranquila. Bebe agüita. Cobran más que los dentistas. ¿Yo? Hombre, no. Si quieres pongo... agüita, voy. Si quieres pongo el de las gafas y lo pongo tirado. Pero no, no me jodáis, que a lo mejor tenéis puntos. Es que no sé cuántos puntos tenéis. Que claro, no tenía casi cosas así interesantes. Pero bueno. Me ha faltado poner el gato, tío. El gato no, la rata, tío, de emoticono. Bueno, eso a ver si mañana puedo hacerlo. Por cierto, el capitulito de Uncharted ya está, 75k tienes. Pues tienes para gastar, amigo mío. ¿Qué quieres que te diga? Me parece hasta barato como lo tienes. Bueno, vamos a ir probando, porque si lo veo que yo es barato y este tiene 75k, cuidado. Vale. Listo. Uncharted mañana, ¿vale? Se está subiendo. Que no sé por qué, lo dejé renderizando y no me acordaba que lo tenía que subir. Los que son suscriptores ganan algo más de puntos. Vale. Bueno, pues listo. El Uncharted mañana se está renderizando el... Mentira, no lo he puesto. Lo he dejado guardado porque digo, no quiero que se me pete con el juego. Cuando termine el juego le doy a renderizar y mañana subiré el Noire, los dos capitulitos, ¿vale? Que juntaré el primero y el segundo porque son muy cortitos y el de ayer, por ejemplo, en uno solo, ¿vale? Paso de 2 millones de puntos en el canal de una amiga. Hostia puta. Y en el del GAL, yo en el del GAL creo que tengo 7000 o así. Lo que pasa es que gasto con la tontería. Cuando me meto siempre gasto con vídeos y mierdas de esas. Vale. Pues vamos a darle. Esto lo dejo por aquí. Esto por aquí. Y enchufo esto. Lo que no he podido ver es lo del mando, tío. Quería haberlo visto, pero bueno. Y vamos a darle. Así. Quien dice 2 millones dice 1. Que me viene arriba. Bueno, 1 es bastante, Está todo cerrado. Es que no quiero que se pete esta mierda. Le doy aquí. Y he puesto el widget ese del Spotify. Todo chulo que queda. Y es súper sencillo de poner. Así que perfecto. Siete años hace hoy que salió el Breath of the Wild. Gente. Nah, un juegardo. El Breath of the Wild. 7 putos años. Nada menos, ¿sabes o qué? Es increíble. Ah, configuración de chat aquí. Ah, cojones. Vale, no sabía dónde coño era. Pasa demasiado rápido el tiempo. No, total. O sea,
Demasiado, demasiado. Aún me acuerdo, tío. Qué juegardo. Eso sí que era un juegardo. El Tears of the Kingdom es que me ha hecho daño en el corazón. Me ha hecho daño en el cora. Vale, esto se supone que está ya. Si yo le doy aquí... ¿Vale? Si yo le doy aquí... ¡Ay! ¿Por qué me sale esto aquí? Tú fuera. Tú aquí. Esto no, que esto era para probar. Esto fuera. Aquí. Listo. Listo. Vale, nos quedamos aquí. Pero la tontería ayer me iba a ir antes y hice un caso más. Que el último caso, chapo. 5 estrellitas. Vale. Ay, la categoría. Merda. Un segundo. Vale, ya está. Se supone que ahora sí. Sí. Perfecto. Vale. Al lío. Good morning, gentlemen, and what a grand morning it is, too. We have just cause for celebration. Galloway and Phelps are sending another fiend to San Quentin. A nice showy trial, and he'll be strapped down with gas seeping into his tiny reptile brain. Now, to fresh business. Galloway and Phelps, the task is at hand. The address is on the hill, north downtown off Fremont Avenue. Skipper, is the new letter genuine? Now, boys, we all know how many imbeciles have confessed in the short case. Read Pink away. Pero... ¿se nos puso este? Es que este es muy feo, este traje. Y este es el que llevaba. Muy feo, no me gusta. Este es el que llevaba. Vamos a dejarnos ese. ¡Ay, no! Vale. Fine morning indeed. Pues venga. Keep locking them up, but the Al lío, bodies Paco. keep Por cierto, estoy muy piling. contenta porque... En plan, yo de diario, o sea, de normal no sé cuánta gente entra y tal a ver el directo. Pero luego me salen las estadísticas y tal. Y la verdad es que estaba siendo bastante guay para ser un juego tan antiguo y tal. Estoy contenta. Muchísimas gracias a todos. Sois unos máquinas. No me rayes. Conduce tú, Que conduzca el compañero. First the letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. You know, Phelps, all no these hemos arrests on encontrado your record are asesino giving you a reputation. You don't want them turning into unsolved. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. Really? And besides, landing a big fat marlin is more impressive than an ocean full of minnows. The minnows make it the man, Phelps. You can't always hit home runs. Sometimes you just gotta make first base. Ey, muévelo. Qué grande, Boom, comentando en el vídeo de YouTube. Muchísimas gracias a todos, por seguirme también por ahí, por comentar. Sois unos grandes. Phelps and Galloway, homicide. Scene secure. The rest of the patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, Detective. This looks awfully familiar.
I think that's the impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Vale. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. Pero no está Blunt force desnuda. trauma. Knock him over the head, then strangle and mutilate. No message with this one. At least she was left clothed. Claro, ella. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoes? No. And no handbag or other personal effects. Porque ha sonado esa música, pensaba que pasaba algo. Dije que lo iba a decir y cumplí un poco tarde, pero eso, vale, nada, no te preocupes. Muchísimas gracias. Money. This doesn't pertain to the case. Bueno, pero te lo podrías quedar, ¿eh? Allí hay $15 mínimo. Estaría bien. Vale. Es un juego que me acordaba que me gustaba, pero que no que me iba a gustar tanto, ¿eh? Yo creo que es porque me gusta todo el tema de estos de crímenes y cosas así, la verdad. Y en verdad no diré nada, esos son los casos, vas subiendo de rango, analizando las pistas, analizando los sospechosos y ya está. Pero es que está guapo. Las huellas, ¿no? Era un 41. No drag marks. Killer was moving around, surveying the scene. Esto es el dinero. Y no hay nada más. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps, LAPD. I'm Mrs. Barton, Catherine Barton. I live just across the way. Vale. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Un vagabundo. Bueno, y digo yo que dirá la verdad, ¿no? Aunque todo es duda o mentira, ¿eh? Todo. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. Es mentira. He's a very scary, angry man. Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Ah, vale, no Thank you, creo. ma'am. You've been a big help. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. Vale. Vamos a analizar el cuerpo. Coño. Yo quiero ir a por buscar más pistas. ¿Esto de qué suena así el cuello? There appears to be a dry cleaning label. Superior Laundry Services, F1363. Vale. Mira, esta no tiene lo del anillo. Bueno. No en esta mano. No. No le han forzado para robarle joyas. No. Lo del dedito me hace una gracia. Claro, es que en la cara, los brazos y ya está, porque como no está desnuda y no tiene mensaje ni nada. Vale. Vamos a llamar. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective?
I need an address on Superior Laundry Services. Just a moment. Superior Laundry Services, 1260 West 1st Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? Just a moment, Detective. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thanks. Vale. Vamos ahí, a ver. Pero a ver si hay algo más. ¿Qué tengo aquí tirado? Qué guarros que son. Esto es más mierda, más basura. Pero no creo que haya nada por aquí, ¿no? Una botella que será insignificante, entiendo yo. Not everything here. Otra botella. Uy, me caigo. ¿Qué suena? Aquello. Otra botella. Más cajas. Madre mía, la gente es muy cochina, ¿eh? No sabes lo que es el medio ambiente. Más cajas. Can you keep things under control until Pinker and Carruthers finish up? Sure, Detective. We'll stay out of their way. Pero ¿y esto qué es? Pero ¿y qué hace? ¿Esto qué hace? ¿Qué función es esta aquí en medio de un parque? Los listos. A ver si sabéis qué es esto. Yo me he quedado loca. Bueno, no va. No he encontrado yo nada. Ahora conduzco yo. A ver. That means pots and pans are lemon wash clean. It makes short work of doing and cooking wrong. Just a swish of the dish rag gets them sparkling clean. Vale. Vamos a ver, yo el barrio, no sé, vamos a I ir, think we pero ought to investigate the hobo lead. Well, if you think we ought to, then I guess we ought. yo creo que sin más, ¿no? En sentido de que te va a decir un vagabundo. No creo que esto lo haya hecho un vagabundo, sinceramente. Lo que sí es que siempre son como en parques y cosas así. Mira qué guapo se ve ahí lloviendo y tal. 2011, ¿eh? Bájale un poco al juego, ¿sí? ¿A los diálogos y eso también? ¿O a la música? Decirme ahí ahora qué tal. Si no le bajo directamente el color ese. Espérate. Aunque bueno, en el OBS no he tocado nada. O ahí se ha petado la sombra. No sé si ahí o qué. Porque no he tocado nada, ¿eh? De ayer a hoy.
looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in 2 wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. We should follow the other lead. These guys can wait. Cuando hay mucho efecto, música se te oye bajo, ahora mejor. Vale, le he bajado más, si no. Escucha tampoco, yo también lo oigo alto. Lo que pasa es que yo lo controlo con el esto. Ahí que los diálogos se oigan un poco más. Vale. Pero ya está. Advice? We still got the laundry label to check off. Pero ¿y aquí qué? ¿Hemos hablado con ese y ya está? Calling you stupid would be an insult to stupid people. Buena frase, ¿eh? ¿Verdad? Pero aquí ya está. Vamos, que no tiene nada que ver realmente. Vamos, anda. Ahora conduces tú, ¿eh? You drive. I need to go over the case notes. Vale, así probamos también ahora el sonido. Where are we headed? No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. The last bodies had something written on them. This one didn't. I'm failing to follow you. Can't be the same guy is what I'm saying, right? Before you start trying to link this to Maldonado and all the others. There are more factors to consider than the messages, Rusty. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? End the conversation. ¿Por qué? Porque tú digas. Es que, claro. Phelps and Galloway, LAPD. Rolly. We're investigating a case, and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. No te vayas, ¿eh? Ah, sabes que se va a ir corriendo. Vaya chaleco más You take a look fachero, for ¿eh? yourself. I've got clothes that need Mira, pressing. va refacherito el tío. You wrote the number down on that dress. Is it there? Hostia, ¿cómo era? Llevaba muchos 3. No, esto no. Era 6-3. Tiene que ser este, ¿no? Sábana 2. No puede ser. Pantalones. El 63. ¿Es el 63? Mrs. T. Terrellson, 43 Pues sí le había dado, ¿no? Street, Westlake. Que era el de las sábanas. Hasta luego, gracias. So what next? We have a lead. Let's find out what the husband has to say for himself. A ver si el marido lo sabe. Como lo tienen todo apuntado, no veas, ¿eh? I've got a feeling we're about to meet another wife killer. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. No. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic types show a particular disposition for this stuff. Pero es que la última vez no fue el marido. El marido era gilipollas, pero no fue el marido.
Vale. Joder, es la 1 del mediodía y está así de noche. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. Vale. Do you have someone who can look after your children, Mr. Tarleton? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Hostia, yo creo que este no es, ¿eh? La otra vez es que reaccionan raro, pero esta vez... Las hijas, pues si las hijas pasan de él. Stay here till Daddy's finished talking to these men. Where's Mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like Mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. Se supone que no tiene nada que Want to hear ocultar. something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules them out as a suspect. Vale. ¿Por qué va delante y detrás de mí? Me agobias. I wonder why the picture was turned down. Coño, se puede haber caído, ¿no? Conspiranoico que es. Barbeiron. Need to check if she was a regular. O sea, esta cerilla sí, las otras no. El bolso. El bolso aquí tirado. Not sure this means much. Vale. Nothing significant. Claro, que en el cuarto de las crías, ¿qué vamos a encontrar? Junk. Basura. Nuevo Testamento, la mía, pues si eres un religioso los últimos que hemos encontrado. El mismo, ¿eh? Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. If you'd excuse me, ladies. Uy, uy, uy. ¿Son manchas de sangre? Ah, no. Coño, qué susto. Lars was out in the rain last night. Ah, compañero. ¿Otro bolso? So she went out without her handbag? Raro. Labios. At least she was spared that particular indignity. Permiso de conducir. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Claro, que puede ser que estuviera también en un estado... borracha, vaya. Barro. We could see if Pinker can match the impression to the crime scene. Llamo primero, antes de tal. I'll be out of your way momentarily, ladies.
A ver. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. Mario, tú nervioso. How could I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thank you. Ya. Ahora sí. For the record, Mr. Terrelson, what is your wife's name? Teresa. Teresa. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Ya empezamos, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Duda? Creo que es verdad. So you don't know anyone La he who would cagado. want her dead? No, I don't. Mierda. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Duda. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. Dios, ¿todas las mujeres son unas borrachas o qué? En este puto juego. Mr. Terrelson, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Duda. Spill it, Terrelson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. Vale. Al final sale más del paso con la duda que casi con cualquier otra opción. No, no. Y si habéis visto el GIF que he puesto hoy para el tema del directo, es literalmente todo el rato es duda. Pero es que aquí todo el rato, o sea, ayer era exagerado. Lo puedo decir, Sweet, todo el rato mentían por cosas que dices tú, tío, no tiene sentido que me digas eso. ¿Por qué dices eso? Vale, y el último contacto. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. I paid the sitter and went to bed. Mentira. ¿Y los zapatos y la esto? Claro. A ver. Ya, pues te puedo decir que fue de al salir y tal. Húmedas y llena de barro, es que claro. Lo voy a usar. Mentira. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Hombre, pues por las botas y tu y la chaqueta. Esto mejor, ¿no? Porque están llenas de barro. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Terrelson. You'll need to go downtown to identify your wife's body. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, if you give in to broads, you'll be giving in to them your entire life. Gilipollas este también.
Appreciate your time, sir. You believe this guy's story? Kind of rings true. Vamos al bar, ¿no? A ver qué nos cuentan allí. Porque los Bobby estos son los... O sea, el Bobby estos saben dónde vive aún. Uy. Vale. Ya veremos a ver si esto es verdad, si esto es mentira. Uy. ¿O qué? Delicious and creamy Spencer's Root Beer is your producer of this special broadcast. Yes, today and every day. Ok. He wants a 5-star goddamn wedding. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Pero el marido no había salido. Bueno, no puede salir después. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. ¿Qué le digo? Es que va a ser duda. We don't have time for you to be making guesses. What time was it exactly? Hey, give me a break. I don't remember it to the second. Mierda. ¿Y qué era? ¿Mentira? ¿O verdad? Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here, but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to Pero es que ¿por qué take her mientes con dancing. eso? You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other men? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Thank you for your help, Mr. Clough. We'll take it from here. Hey, no problem. This is Bates. Tío, el mentón, ¿no? LAPD, don't make me chase you, shitbird. ¿En Can't serio? let the son of a bitch get away. Ay, tu puta madre, tío. Bates! We just want to talk! Come on, got a ride. Get in and drive. ¿Por qué se salen siempre? ¿No puedo? Ay, no te creo. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. Come on, Phelps, you're letting this lust get away from you. ¿Por dónde se ha metido? Allá. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Don't go to sleep on me. Get me back in close. A ver.
I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Let's end this farce. All right, you got me. I've had enough. Tu puta madre, Hands behind your head. Okay, Bates. You're gonna answer some questions. I have a ¿Te choice interesa in una lista de this. viewer bots que hay en una web? Lo digo por si algún día queréis hacer limpieza. ¿A qué te refieres, Moon? A ver. No entiendo. Una lista que hay de bots que van metiéndose y tal. Ayer baneé a uno que yo creo que era un bot también. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Ah, vale, pues lo he hecho bien. Si abre la lista de viewers, hay unos que están en todos los canales. Hay unos que están en todos los canales, ya la gente los considera bots. Y hay una web que tiene revelación de todos. No, se refiere a los que aparecen en comunidad. Ah, vale, perfecto. Pues sí, envíala. Y ahora luego yo lo miro bien y tal. So what Sí, happened claro. when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. ¿Por qué hace así? ¿Por qué hace eso? Te la dejo en privado aquí. Vale, perfecto. Y mira. A ver qué has dicho. El marino me dio un puñetazo, un golpe abajo. Después no lo sé. ¿O duda? You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Hostia. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Sí, 100%. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Vale. Perfecto, Moon, recibido. Me sale ahí ya el 1 en el susurro. Luego le echo un vistazo. Muchas gracias, de verdad. A ver. Llama. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages for me? Just a second. You have one new message from Lieutenant Fleischer. Bartender Benny Clough reports victim Teresa Terrellson last seen entering the yellow cab number 3591. Vale. Can you have an APB put out on that vehicle? We'll need all sightings relayed to car 11K. Sure, Detective. I'll radio dispatch now. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, Detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Vamos para allá. Could be our man. Thanks, man. Para eso estamos. No, la verdad es que... De verdad que os lo agradezco mucho. Ya lo sabéis. Vale, venga. Conduces tú, una yo. Can you drive to this one? And where exactly are we going? A la comisaría. Venga. Pues no sabía que existía eso. A ver, voy a mirarlo aquí con el móvil. Es decir, si tabulo es una puta mierda. Tiriti, 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 tiriririm. Qué fuerte. A ver. He's in interview 2. Ok. Thanks. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble.
and knows it. Más fácil me lo voy a poner. Al lío. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup, so it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? Coño. I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. You went to Barron's Bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrellson? Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Vale. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrellson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry. Total. ¿Dónde va a parar? We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, Detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record, too. He's wanted in connection with 2 female assaults. Vaya un mundo. Thanks. Vaya país, colega. Otra vez aquí, ¿no? Venga, conduzco yo ahora. Ey, muévelo. Me voy sin ti. Lento. 3 suspects in the can and 1 on the hoof. And still no hard evidence on any of them. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. KGPL to car 11K. 11K, A ver. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Plenty of time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Terrellson picked up? 11K, roger. 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Where's that cab got to now? Vale, ah, ya está marcado. Vale, venga, vamos. 11K, further on your APB on yellow cab number 3591. Vehicle identified at Reggie's Cafe. Heading north on Whitmer. KGPL clear. Ah, que va cambiando. Que no se ve. Oh, no se come ve. on! Que no se ve, coño. Que no se ve. No se ve, tío. Y no se ve, no se ve. Any central unit, car 16 You see our taxi anywhere? Jumper at 8th and Hope, the Methodist Church unit to handle code 2 identify. Car 11K, your suspect vehicle, yellow cab 3591, sighted at 6th and Valencia. Que no se ve, tío. Es que cuando te pone una rampa así, no se ve. Me está agobiando la radio. Espero que no... Epa. Atropello al señor. Uy, madre mía. Car 11K, yellow cab 3591 was just seen leaving Dewey's Car Sales, driving north on Union Drive. KGPL. Que sí, hostias, que sí. The search continues.
toma por I don't know culo. about you, but I feel more comfortable with the siren on. What do you think? A tomar por culo. ¡Ay! Por favor. I get the point. 11K. Patrolman reports yellow cab 3591 at Loma and Union Drive, headed northeast. Loco, no lo voy a pillar en la vida. Moving. Claro que se mueve. Hago más kilómetros, entonces cero. Vale, lo tengo. Gently. You're not helping. Te puedo creer. $3591. That's him there, Phelps. Hit the siren. ¿Dónde está? What are you, liquored up? ¿Es este el taxi? No, es este. Sube. This guy's got a screw loose. Vale. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Barron's bar last Any night. Central What was unit the woman possible wearing? 415 at O'Hara Street Plaza, unit and code 3 identified. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. ¿La fastidia el día? ¿Por qué? Vale. ¿Y ahora para dónde? Vamos al barrio ese otra vez. Conduce tú. You're behind the wheel. You can drive. Se vuelve un poco loco, ¿eh? We're looking for a tall, disfigured man at the camp. Could be difficult. Most bums look deformed to me. Come on, Rusty, this isn't gothic fiction. Hobos are just like you or me. They're just men who've fallen on hard times. You ain't much of a detective, Phelps, if you think a hobo's like me. Clue number one, how do I smell? Of alcohol and stale sweat. You know, I may be onto something here. Very funny, Phelps. Jódete. A ver. LAPD. We'd like a word Sale con with el you. copetón. For someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. No. Won't get us far. I need you to stay copacetic, Phelps. You need to hold out to the cavalry rounds. How do we do that? Like this. Buckshot is keep down, Phelps. If you want your rightful share, we need to fight for Coño, que me equivoco Killing make siempre. you feel powerful. ¡Te estoy esquivando! ¿Perdón? ¿Si le estaba esquivando? Coño, yo creo que es la primera vez que muero. Buckshot is keep down, Phelps. If you want your rightful share, we need to fight for it! Your disciples know what you did last night? Pero... Toma. Filthy hands off Va me, por you culo, bum. hombre. A tu What's your casa. name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Ah, es el que llama. Y empieza a decir que no puede, que no puede.
Que le dijo que la casa estaba vacía. Es el que llama porque de espalda se parece, ¿sabes? A ver. The Me Kremlin's refiero. over here, Phelps. Toss it, see what you find. Que llama al psiquiatra. Venga, de acuerdo. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. ¿Y por qué mata a la mujer? Todavía me acabo de hacer una pregunta de idiota. El cristal. De Ackerman ella. doesn't look like much of a dancer. Vale. Lo bien hecho, el efectivo de cómo deja la... El monedero. It doesn't appear to be connected. Ya, pero bueno, era soldado. Simplemente para que lo sepas, coño. Siempre está igual. Periódico. A ver. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Pero Benson, guapo el this is Courtney bastón. Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. Tú trajeados, ¿eh? We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. Claro. We want you to negotiate, Jack. ¿Con la mafia? The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. Uy, perdón. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. No, pero es que es normal. Y todo por el otro, en realidad, si lo piensas. Ey, muévelo, muévelo, sacúdelo, 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 muévelo. Vale. You got a problem, pal? Wish I could afford that. Vamos. When's America gonna understand? It's all good. You know the way. You can drive. Fine. Where are we headed? Otra, a la comisaría, ¿no? Sí, ha pedido que detuvieran al marido también. Y allí está el marine. Y el este. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same shtick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. Ya, pero es el vagabundo como tal. Es que claro. Todos lo matan igual. Es que no entiendo, ¿eh?
Vale. I want to make homicide. Going this way. Mouthpiece tore strips off me at the grand jury. Case got thrown out. Now the DA wants my head. ¿Este es el marido? ¿O este quién es? Coño, me cago en la puta. Cabrón. ¿Con este puedo hablar así? I don't think I should say anything more. Sí, que tienes que decir. Coño, me cago hasta yo. Te pasa por gilipichi. Joder, qué susto, coño. Calentando para esta noche. Ay, señor. A ver. Pero vamos a ver, ¿aquí no hay nadie o qué? ¿Y el vagabundo? Me ha pillado con una patata en la boca y casi la escupo. 5 minutos sin soltar palabrotas. Sí, eso, soy capaz. Bueno, no lo sé. Vamos a probar. ¿Qué hago? ¿Voy a la residencia otra vez? No estoy entendiendo. Ay, tendré que ir a... No, a la residencia, ¿para qué? A ver qué dice este. Help me out. Come on. If Ackerman won't play ball, I'll rattle his teeth until he does. Vale. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. No, aquí no es, coño, ¿dónde está? I got this gadget whiz putting recording devices into the place. Buenas tardes, Olibingo. Y si no lo cumple, ¿qué? Pues bueno, pues tendré que ir viendo. No voy a regalar suscripciones porque me quedo pobre. He was in the bathtub. They've taken one of his fingers. Pero bueno, tendremos que ir viendo. La 1 está aquí. ¿Aquí dónde? Aquí. ¿Estará aquí? Ackerman, you were in the Coño, me he Marines. hecho un lío yo sola. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. Eso. Feeling sorry for this smelly fuck? Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. Hostia. ¿Por qué me mira así? You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. Uy, 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 uy. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Qué asco, loco. Me ha dado mucho asco. Si no cumplo, iremos viendo. Es igual tema historia. Que no... Si no cumplo, regalo una suscripción, va. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. ¿Cómo? Vaya fama de timadora te da el chat, señorita Patria. Al final me lo voy a creer. Que no, coño. No les hagan ni caso. Pero si no he hecho nada. ¿Cómo voy a timar si no hago nada? Nada más que estoy aquí jugando jiji, jaja y riéndonos. Ni puñetero caso. La señora se lleva en autobús ampliamente a las 2. ¿Por qué la llevo a la colina? ¿A qué colina? Hay muchos lugares. Voy a donde me apetece. Tú eres un... hijo puta. Duda. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed. But Hola? I've killed many of them. Their necks are so fragile. Huh? Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrelson.
Pero lo puedo acusar. A ver. Mira, está este aquí. Entre locos se entienden. A man down on his luck I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society I cannot stomach. Maybe poor Threes of Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Pero y es... me deja un montón de pistas. 3 solo. A ver, risilla animadora. Que no, en serio. De verdad. Vaya fama me estoy creando yo sola en mi propio canal. Pedazo de cabrones. Vaya fama animadora te da el chat, señorita Patria. Al final me lo voy a creer. Que no, coño. No les hagan ni caso. Vaya fama animadora te da el... Eso está manipulado. No me jodáis. Vale. Vale. Qué mal, ¿no? Me deja muchas pistas. ¿Ahora qué? Este se llamaba Phillips o algo así, ¿no? ¿Cómo se llamaba este? Que ayer tras la racistada, pimba. Crasheó. Es un edit, claramente. Lo ha cortado justo donde tenía que cortarlo. Me río porque sois unos cabrones, tío. Ya está. De verdad te lo digo. ¿Y este que ha venido a tomarse una copichuela o qué? Me están apeteciendo unas patatas fritas del Burger King, pero basto además, ¿eh? Uf, qué mal, tío, qué mal, qué mal, qué mal. El caso de la secretaria. Menos 300 subs. Hostia puta, tío, me está apeteciendo muchísimo. Pero ¿por qué van todas borrachas? O parece que vayan drogadas, no borrachas, son drogadas. Qué manera de querer matar, colega. Si es que a este punto, como dijo ayer Sweet, nos vamos a quedar sin mujeres aquí. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. Qué barbaridad. 40-year-old white woman. Right, Skipper. La Muller esta, ¿quién era? La de que el malo era el de Embrujadas. Ese, ¿no? Joder, madre mía, cuánta investigación en un momento. Venga, va. Another body and Deirdre Muller's ring. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. What exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, bro? Uy. Is that what your old man paid college tuition for? ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí, no? Ida. Parker or Green? I don't know who these were. You're behind the wheel. And where exactly are we going? Vamos primero a la estación, que es donde está el cuerpo. Uf, es que me está apeteciendo mucho las patatas, tío. No puede ser. No lo pienses. Es producto de tu imaginación. You've got to admit, this is looking odd. Anyone could pawn a ring.
But if you take it along with all of the other indicators... Cole, Hugo Moeller was identified by the school's groundkeeper. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sakes. And he always maintained he was set up. Claro, es que a lo mejor es inocente, es que yo creo que ahí la cagamos, ¿eh? Vale, esa es la que hicimos cagada y después hicimos la otra. Vale. Ey, muévelo, sacúdelo, muévelo. Vale. You boys ready? Follow me. Por lo del líder. Pues tenemos que ir en coche. Ah, lo lleva él. Vale. Pensaba que lo llevaba yo. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Madre mía, es que son racistas, ¿eh? O sea, no es que me sorprenda porque viniendo de ellos y tal, y más esos años, pero es que es tela, ¿eh? Leave the car in front of the hydrant and I'll give you a ticket. Cartita. Estimada Evelyn, espero que recibas esta carta con mejor ánimo que el de cuando nos despedimos por última vez. En esa ocasión no cruzamos palabras amargas. Habías bebido demasiado y ya sabemos cómo te pones cuando bebes. No somos borrachas. Pero no te escribo para hostigarte ni acusarte. Te escribo para disculparme. Me quedé desolada al descubrir en qué se había convertido mi chiquilla. En lo que se hace a sí misma. Te estás destruyendo el cuerpo y el alma con la bebida, Evelyn. Y ver esto me resulta más duro de lo que puedas imaginar. Someone was trying to get her to come home. Sí, pero está rota. Pero solo Dios Todopoderoso tiene derecho a juzgar, así que te suplico que me perdones. He estado en contacto con un sanatorio de Connecticut por ti. Dicen que tu estado es una enfermedad, Evelyn, y que tiene cura. Solo tienes que ingresarte. Vale. Empezamos bien. Departamento legal. Keystone Field Company. We could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be Empleo en el difficult, Cole. Keystone Studio lot closed back in 41. Hostia. ¿Y en qué año estamos? Pero por aquí pone octubre del 31, o sea, 31 de octubre del 41. Maybe someone at Mensch's will remember. Vale, cuánta cosa. O no te dan nada o de repente te dan muchas cosas. Licorer. Joder, no sé ni leer. Esto es una lista. This is a chit for Licorería. personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Es un recibo de efectos personales. Por la cara. A ver el cuerpo. Dios, vaya puñetazo. ¿O con qué coño le han dado? Smell? Very good. There is the usual evacuation smell. But it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Vagabundeo. O sea, que era una alcohólica, ¿no? Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently.
Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Pero, a ver, habla con él. What have we got here? White female, approximately 40 years of age, lipstick smudges on the face, but no writing, at least nothing legible. A blunt force trauma to the temple, nose, and eye regions. Ligature marks point to the probable cause of death being strangulation. Any idea of the time of death? From her temperature, after midnight would be my guess. Solo por la temperatura. Qué locura. Y por aquí tiene que haber algo. Una pista de algo, tío. No tengo que hablar con esta gente. Leave the car in front of the hydrant and I'll give you a ticket. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Total, total. Ya pensaba que ibas a decir algo más, hijo. Sin importancia. No good to me. Barbaridad. Pero no puede ser el mismo asesino todo el tiempo, es que... Qué locura, es que quiero saber ya quién es el asesino de todo. Pensaba que era sangre. Vale, a ver. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. ¿Qué? It's not against the law. Shut up. There's no Take law your against beating it. like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Puto enfermo. ¿En serio? ¿Pintalabios? Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. ¿Y por qué lo coges, enfermo mental? Rusty, stop. Don't hit him. No, si es que se merece un palizón. Se merece un palizón, enfermo. Te va la necrofilia, qué asco, coño. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Mira, no te pego un guantazo porque no puedo atravesar la pantalla. Pero te lo pegaba, el guantazo. Loco. Duda todo el Found her tiempo. lipstick. What did you write on her body? What are you talking about? I didn't write anything. Me he equivocado. Mierda. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Dios, palizón. Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. O sea, antes se voy a pegar así y tal, ¿no? Ahora no, se supone no se tiene que pegar así, aunque también pegan así. Detective Phelps and Galloway. Pero ahora con cámaras y todo. Tell me exactly what happened.
We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The Encima de la woman wasn't mujer. moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Es el único que trata bien, en plan rollo, a alguien que no sea blanco de piel. Porque todos los demás son como súper racistas. Vale, pues nada. Ya está todo aquí, ¿no? Porque, salpicó. Blood splatter on the carriage. She must have been struck while standing Claro. up. Vale. Pues vamos a llamar a ver. El puto baboso es asqueroso, tío. Qué asco, de verdad. Loco, si es que hay cada enfermo mental. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks for your help. Vale. Muchas cosas hay que investigar. A ver. El prestamista. Vamos ahí primero. El coche. Hasta aquí. Conduce tú. Can you drive to this one? You can drive. Que conduces tú. You're behind the wheel. Coño, 200 veces hay que repetir las cosas. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah. Yeah, I read about that. These people are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? I guess that's okay then. Madre mía. Es que Armies sí, can't fight without pensamiento. food. You spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? Vale. Ey, muévelo. Ey, muévelo. Sacúdelo, sacúdelo. Muévelo. Madre mía, si ya estamos al fin de semana. Uy, de verdad. Demasiado rápido. Vale. A ver qué tienen que decir aquí. How can I help you boys? Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Hostia. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? 22 quilates. Gives you an idea of the quality. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. O sea, le ha dicho feo, básicamente.
Ya está. Vamos al bar a ver. Pero yo no sé por qué me persigue en vez de entrar. We should keep this development with the rings under our hat until we speak with the captain. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phelps. The skipper will decide who needs to know. You got it? I get it, Rusty. I just don't like it. All units in the vicinity in any We have a problem. A 211 We could have the local troopers check out the Blair County address. Units at Canano Code The 3 address is identified. bogus. Purpose having fun with us. Uy. The guy who's been sending the Dahlia letters is also the guy who pawned these rings. How do you figure that one? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. If the Dahlia letters are genuine, then the man who killed Elizabeth Short may have also killed Deirdre Mullen. Yo no me entero. And how do we prove that, Phelps? Skipper ain't gonna like this one bit. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own vanity. Ay, que te atropello. No me he enterado de eso, tío. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Un momento. Vale, ya. Que el nombre que dio el tío ese en la tienda de empeño coincide con el nombre del autor del poema que leyeron en la comisaría. Ah, vale, Evelyn joder. Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, Detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Vale. Este tiene cara de psicópata, ¿eh? Did you see Evelyn last night? No. I was at home. Writing. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Trabajo vulgar. Rawlings.
I know that place, corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Boy. Do you want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes, strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Ya está. ¿Y este? You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Será no la Keep aguanto. writing me, copper. One more time, pal, and I'll break your fucking jaw. A ver si le voy a partir yo a ti. ¿No le puedo pegar? Qué ganas de pegarle una hostia. Vale. El bar, la licorería, la bolera. Aquí no hay nada más, ¿no? Este sigue ahí leyendo. El aseo. A ver, no creo que haya nada, ¿no? Pero, tío, te dan la pista esa que están diciendo hablando en el coche y no te deja como investigarlo, ¿sabes? A mí me parece mucho más heavy eso que ir ahora a una bolera. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? Pero bueno. You know the way. You can drive. Vamos a la bolera, yo creo, ¿no? Where we headed? A ver. Antes que la licorería esta. What did you make of McCaffrey? There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. I meant as a suspect, Rusty. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Vale. Let's go get him. ¿Por qué se va corriendo? Tiernan! LAPD! LAPD. Joder con los coches. There. Ya vaya cochazo, ¿no? What are you waiting for? Get after him! We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn, Cole. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Phelps, you gotta get me closer!
Another runner. Well, at least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to lam it. You know, your theories are not airtight by any means, Phelps. Hit him, Cole! Spit him out! If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Hit him! Clean this asshole off the road! No, no, no. Uf, casi. A ver cómo corre el coche. Keep it steady and I'll try to bust his tires! Whoa, looks like we're going into the tunnels. God damn it, he'll kill himself. It's alright, as long as he doesn't kill us, I'm okay with it. Oh my god, this kid's crazy. He's gonna kill us. That is the end of that. It's about fucking time. Toma, le he vuelto a rematar por si acaso. Gilipollas. Put your hands where I can see them. Vale. Uf, el coche. Me gusta mucho. En este, conduzco yo. Vale. Vamos a la licorería a ver. Aunque a lo mejor ahora arrancamos y nos dice, no, porque tenemos a este en la comisaría, no sé qué, no sé cuánto. Breathe, Phelps. Breathe, damn it. Vale. Esto corre mucho, Mamam. Dios, corre muchísimo. Toma. My goodness. Hasta luego. Buenas tardes. Ya, licorería. Vale. We are family. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Porque llevan todos los mismos chalecos. We got some fine stock here, Mr. Robbins. You know, you let us take some for the road, this case might get Puto solved borracho, a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. He's joking. Ah, vivía aquí. Mira, bolos. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Qué barbaridad. Ya está detenido, o sea que... Rollins bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Y un premio, ¿no? Es... When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Gestión de derechos musicales. Claro, si cierró, ¿sabes? Cierró, iba a decir. Si cerró la empresa... She wasn't always such a loner. Madre mía. Pero...
Mirad la cara de la bajo a la izquierda. Si ese es el hijo. Hostia puta. La cara, nene. La metafísica de Aristóteles. Evelyn was reading Aristotle? No veas, ¿sabes? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. Claro. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Tenía cara de psicópata. Lectura ligera, sí, para dormirte. Con perdón. Pero es que yo me dormía todas las noches leyendo. Ya está, ¿no? No hay nada más. Qué barbaridad. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. ¿Y por qué le vendes? Any idea where the money came from? Me he equivocado, ¿no? She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Ah, no. Vale, vale, vale. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Many people will be sad she's gone. I'll be one of the few. Yo creo que es verdad también, ¿no? We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Vale, bien, bien. Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Mira, así un poco raro, ¿no? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Dudo. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Aún no distingue la diferencia entre acertar o fallar. Tío, es que o sea, antes lo he diferenciado bien, pero ahora estoy como... I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Pobrecito, está como afectado, Que antes sí que lo he hecho, pero coño, pensaba que me había equivocado, como hace un tin, 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 y hace como un clean. Eso es que has acertado, ¿no? Pero me raya. Vale. En este. Ahora tu compañero no puede conducir. ¿Por qué no? Ven aquí. Car 11K, Car 11 King, KGPL. 11 King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Code 2. 11 King, en route. Código 2. Let's not keep the man waiting, Phelps. Joder, hijo puta. Tengo que conducir yo. Coño, que quiero conducir aquí. Venga. Pum. Vale. Voy. Y esperaré, que es un poco suicida esto, en verdad. Pam, 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 para, pam, pam. No.
Aquí. Coño, que por aquí no se puede ir. Me he fijado. Cuidado, que te atropello. Jesus, Phelps, you're terrorizing these poor slubs. Parece que lo haya empujado. Es que va muy rápido el coche este. Voy. Eso es por lo que sale aquí el icono. Es que no me interesa, en verdad. Tampoco es... Yo que la que me he librado. Yo prefiero las principales. Uf. Watch where you're driving, you maniac. Puta, yo que sabía que había aquí un muro, coño. Más que no se ve. ¿Puedo bajar por aquí como en el GTA? Ah, absolutamente maravilloso. Absolutamente maravilloso. Aquí. Listo. A ver. Hey, isn't he the cop that won a medal for solving all those cases? Mouthpiece for strip Captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Vale. Guy gave his wife a tap. I said, "Oh, fair." Abajo. I'm telling you, it'll never stick, and you'll get roasted. Mira, Aquaservice. No veas, por eso sí ya existían los 40. Me quedo loca. Happiness is when you marry a girl for love and you find out later she's got money. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, so yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Uf, es que es asqueroso este tío, Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Hostia, qué locurote, ¿no? I'm praying that those prints come through so I can nail that son of a bitch. Vale, pero yo ahora estoy aquí. ¿A dónde coño voy? We got our orders. Back to the Summers case. Get an address for McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. Vale. Una llamada. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thank you. Vale. Ah, mira, se monta ya aquí. Te toca conducir a ti, ¿eh?
Let me pose a question. Depends. What's it got to do with? Morals. Would it bother you to put the wrong person away? Depends. No. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Es que es un desgraciado, ¿eh? Joder. Es un putísimo desgraciado. O sea, es racista, es machista. Es que todo, tío, todo. Respuesta de Gigachando, la verdad es que sí, chaval. Me río porque la verdad es que está bien hecho el personaje, ¿eh? En plan... Yo creo que la mayoría de los policías serían así. O sea, el Cole Phillips el que llevamos nosotros, creo que está en peligro de extinción aquí y es único en su especie. A ver si me explico. Porque él es como que intenta buscar al culpable de verdad. Sabe que hay mucho hijo de puta, ¿no? Como por ejemplo el Mirón ese, el pedófilo ese y tal. Pero tampoco quiere encerrar a maridos porque quiera cerrar el caso y ya está, ¿sabes? Quiere ir mucho más allá porque sabe que está muriendo más gente y tal. Y desde el principio él... ¿Por qué me estoy yendo por aquí? Desde el principio él dice lo de... Que joder, era un asesino en serie, básicamente. Vale. El apartamento este es parecido a uno que fuimos ayer, ¿no? Vaya cochazo que llevo. Y robado. Absolutamente increíble. Espera, que no he mirado. 6. McCaffrey is in apartment 6. Este tiene una cara de hijo puta. Lo he dicho desde el principio. Veremos a ver si no me equivoco. Por favor, quiero hacer todas las respuestas bien, ¿eh? ¿No hay ascensor? No. Por la escalera. Aquí. ¿Se va a escapar o algo? Doesn't look like anybody's home. Terrible shame. Means there's nobody to let us in. Es que es... You want to do the honors, Phelps? Vale. Tiene pinta de psicópata, sí lo digo. Mamá ha recordado un poco... No sé si habéis visto... Es que... ¿Habéis visto la película de El silencio de los corderos? A ver, no es exactamente igual porque ese tío descuartizaba y se comía a la gente, ¿vale? Pero no me acuerdo cómo se llama la película, que la sacaron, creo que fue de las últimas, pero realmente es el inicio de cómo él se convierte en todo eso, ¿vale? Que es joven y tal, que está súper repeinado, que tiene lo del labio y tal. Es que no sé cómo se llama esa película exactamente. En plan, de la del silencio de los corderos y todo eso, o sea, que es Aníbal, realmente. O se llamaba El silencio de los corderos esa, es que no me acuerdo. Bueno, la que sacaron la última, pero que realmente en historia es la primera, porque te cuenta cómo él empieza y por qué él se convierte en eso, etcétera, etcétera. Pues me ha recordado al actor de esa serie, de esa película. Además, es que dame un segundo y lo voy a buscar. Dragón rojo, eso. A ver. Dragón rojo, espérate. Voy a quitarle la vibración a esto. A ver. Vale. Dragón rojo. Hostia, Dios, que me ha recordado muchísimo a él. No, dragón rojo, a ver. Tío, el silencio... Me da a mí un miedo esta película, El silencio de los corderos. A mis padres, a los dos les gustaba un montón. Películas. Aníbal, películas. A ver. Aníbal el origen, creo que es. ¿No? Sí, Aníbal el origen del mal. Es esta. Sí, son peliculones. Aparte, da como cosa porque es como, uff,
¿sabes? Es Aníbal, el origen del mal. A ver si hay imágenes del actor dentro. ¡Y qué miedo da! Sí, está aquí. Mira. Espera. Así, y así ahora esto lo corto. Mira. Lo hace tan bien. Pero tan bien. Es exagerado. Míralo, se parece un poco, no me digas repeinaico, tal. La mirada así de chungo. Esta película es la hostia, me encantó, ¿eh? Que las otras también, a ver, son peliculones. A mis padres es que les encantaba. Eso, Aníbal, el origen. Esa. Ya está, que quería enseñaroslo. Es un peliculón. Pues me ha recordado a él. Y te dará mucho chocolate y podrás volver a casa. He puesto tus cosas otra vez en tu antigua habitación, que ahora tiene un candado en la puerta. Para darte privacidad y podrás entrar y salir cuando te apetezca. Te cuidaré y podrás volver a tu vida normal. Para mí el silencio de los cordeos le pega 300 a las otras dos. Es que yo creo que es como la base, ¿no? Sé que han cambiado de dirección, así que no estoy segura de si te llegará esta carta. Pero rezo para que así sea y no pienses en lo que te he dicho. Y que pienses en lo que te he dicho. Te quiero mucho y rezo por toda la noche por tu seguridad y para que un día llames a la puerta. Y podamos reparar la brecha que nos separa. Qué mal, ¿eh? En plan, el tema de la adicción. Con amor y comprensión, tu madre, Augusta Summers. Torn from the letter we found beside the body. At the very least, I'd say it ties McCaffrey to the scene. Pa' poquitos. Voy a ir preparándome la cena. Dejo esto abierto, vale, perfecto, Gal. Estabas ahí enganchado jugando al Final Fantasy. A ver. Es que Jodie Foster te en esa peli, sí. A mí que yo, las pelis antiguas, soy de la opinión que las pelis antiguas son mucho mejores que las de ahora, sobre todo de esas. En plan rollo así de que son más oscuras, que son de thriller y tal. Las antiguas son muchísimo mejores que las de ahora. Y otro compartiendo pantalla al Cal en Discord. Un ojo aquí y otro en el Final Fantasy. Y otro compartiendo pantalla al Cal en Discord. O sea, enganchadísimo, pues tienes que tener el ordenador petado. Buen provecho, que yo tampoco lo he dicho. Vale, no te preocupes. Vale. A mí una película que me gusta mucho también de asesinatos y tal es la de Seven, me parece. Oro. Esa película. Seven es oro puro. Seven es Mel de Romer. Yo tengo el stream en la segunda pantalla, pero estoy jugando también. Nada, no os preocupéis. Ya sé que a todos nos gusta el juego este, al final es normal. Mientras que estéis, para mí ya... El montador. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Allá que vamos. Drunk and in command of a carrier pigeon. Sure, pero nos gustas tú, eso vale 100 veces más. A citation, at least. Sí. Obra maestra también. Tío, se le llevo diciendo a Marina que veamos esa película porque ella no la ha visto. Pero ya no puedo ver nada más aquí. Es que es este. Desde que lo he visto me ha dado mala espina. Que no, coño. Uy, está. ¿Por dónde ha dicho que podíamos ir? Qué locurote. Vamos por aquí. Isn't he the cop that won a medal for solving all those cases? ¿Qué dices? No te entiendo.
Ahí está. Es que se parece. Que no me la pela, joder. Grosvenor McCaffrey. Los palomas. Running on a Toma por hangover, culo. McCaffrey? Los palomos. Sit down and we'll talk. I'll go get our wheels. ¡No subas! El hijo puta este. Tremendo cabrón. There he is. See him? You a runner, McCaffrey? Stay and fight the good fight. Madre mía, es que Seven es... ¿Qué película? Es que estoy pensando ahora en la película. Sí, yo que diría que Seven es una de las mejores películas que he visto, Que como me gustan mucho las de thriller, en plan rollo psicópatas y cosas así. En plan asesinatos y tal. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Hostión, tú. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. You don't think that asshole Jameson could have done it, do you? Vamos. Whoever did it. At least it wasn't that Dahlia fuck. How do you know that McCaffrey didn't do the Dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. Coño. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Yo no sé las veces que he visto Seven, pocas pelis habré visto más que esa. Es que yo también la he visto tela de veces, Es una de las mejores películas. Está hecha con gusto, en plan, con ganas. Es que todo es bueno. Todo. He dicho varias muchas veces de verla porque yo es que he visto muchas pelis en plan rollo, ya no antiguas, que he visto muchas pelis, ellas más de series. Y he dicho muchas veces de verla, pero como a ellas esas cosas le dan un poco de rollo y de miedo. Pero es que yo se lo dije que es muy buena. La he explicado yo no sé cuántas veces de lo que va. Vale. La rueda como suena. Nah, no me da. Calla, conduce tú a la próxima, que llevo muchas, Venga, vamos. Ahí están todos los sospechosos, You sure you can make it stick with one of these suspects, gentlemen? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want a confession from one of them. ¿Quién es el Jameson este? Don't fail me, young fellas. ¿Lo puedo ver en personas? Jameson. Vale, es el asqueroso este, vale. Vale. Ya he dicho, es McCaffrey, que es este. Y el Tiernan, ¿quién es? Vale, el de los bolos. Con ese no hemos hablado. No hay que cagarla, El follamuertas. Ay, qué asco. De verdad. You ready to answer some questions? Este primero. I have all the answers. Míralo, casi parece. People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. Doesn't look good, Grosvenor. It's either you or Tiernan from where we're sitting. Personally, I think Evelyn is better off, but I had nothing to do with it. Cagada. Joder. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you?
I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Bueno, pero tienes coartada. You're gonna need to do better if you don't want to swing for this. I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the 5th columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. ¿Mal las It's either dos? gonna be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, detective. The party has good lawyers. ¿Mal las dos? This guy's got a screw loose. ¿Pero porque era mentira? Me cago en la puta hostia. Es que es él. I've been in this job 20 years. I never fired my gun. Me cago en la puta, tú. Oh, I wish I could Pintaba afford troll a lo segundo. Vale, pues nada, me he equivocado. Bien. that. You are a modest little Pero y como... Claro, pero es que el problema es... Vale, pintaba trola, pero ¿y qué hago? ¿Cómo le digo? Dime, en plan, que si le digo mentira... Es que tengo 2 pistas, ¿por qué no las he usado? Vamos a ver con el gilipollas este. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Uf, muchas cosas. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. ¿Cómo que apenas conocías a Evelyn? Mentiroso. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Were you sleeping with her? That's none of your business. ¿Mal? Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Joder, ahora duda. Este es el de la bolera, claro. El otro, el Jameson, es el follamuertas. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute. But, you know, I'm not so sure. Vale. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Pero I don't remember, ¿por qué no lo recuerdas? Pero ¿y qué? ¿Verdad o duda? Me cago en la puta, es que no la quiero cagar, tío. If you don't give me some reason to think differently about this, Tiernan, I'm gonna have to go to the DA. I drank half a bottle of scotch. I don't remember a goddamn thing. Mal. Pero porque, ¿ves? El cacho tiene que ese. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Es que voy a usarlo. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. ¿Y ahora puedo volver a hablar con el otro? Qué puta locura, tío. Me están volviendo loca. I want to make homicide. I mean, you know you've made it if you got that desk. Vamos a ver, el Animal Lecter este.
We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Pero es que este hijo de la gran puta... ¿Qué le digo? ¿Eh? ¿Qué le digo? Mentira no le puedo decir. Está en su casa. Lo puedo incriminar. Duda. ¿Duda por qué? Es que claro... ¿Qué? Mira el hijo puta. Me está dando mucha rabia, ¿eh? Ah, le puedo decir mentira y puedo decir esto. ¿O qué? ¿O no? A ver, puedo tirar para atrás. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Lo tengo. La acusación. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Vámonos mal. Vale, vale. Pero me están volviendo loca. You're a real asshole. You know that? ¿Llamar para qué? A ver, voy a llamar. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. Coño. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Perdón. Thanks, ma'am. ¿Puedo volver a hablar con I've él? been in this job 20 years. I never fired my gun. Me explique eso. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Mentira. Mentira. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? ¿Sabe? We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Patos. Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have... You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No he hablado con el otro, pero es que se está volviendo loco. Lo acuso. El otro no ha hecho nada. Si el otro es un papanatas, yo creo. Acusar. Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Bien, ¿no? Congratulations, boys. You bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind.
This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in a prison graveyard. Tío, lo estoy viviendo, me está encantando el juego, ¿eh? Lo digo. ¡Jo puta! ¡Jódete! ¡Cabrón! No me ha hecho falta hablar con el otro. Me iba a hacer el lío. Líos, los justos. Dios, pista 17 preguntas. Un poco pocho ahí. Distinguida. 4 estrellas. Bien, me ha gustado. Me ha gustado. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon is in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first and try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and enfilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... Dios. I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out! Bien, Leo, súper bien, la verdad. Yo creo que vamos a un buen ritmo. Me está gustando mucho, ¿eh? Me está gustando muchísimo. Y cada caso es así como mejor que el anterior, no sé. Me está gustando mucho. Estoy gozándomelo. Well done, lads. You did well with the Somers case. Gracias. But we have a problem. The examiner received a new letter today. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. A ver, They've both otra been carta. rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. Coño de N, encuéntreme en mi escondite. No one else but the killer knew about this message. I saved a whole year for that car. A ver. Alzando la vista hacia el cielo mientras replicaba la música, me escondí en la fuente de una plaza pública, donde yací como el reflejo de la luna. Vista en una onda bajo las hojas verdes. Ah, ya está. Another snippet from the Shelley poem. Colega. Las obras poéticas de Percy Bysshe Shelley. Sufrir penas que la esperanza considera... Coño, perdonar agravios más oscuros que la muerte o la noche. Desafiar al poder que parece omnipotente. Amar y soportar. Esperar a que la esperanza cree. De su propia ruina las cosas mismas que contempla. Ni cambiar, ni vacilar, ni arrepentirse. Esto, como tu gloria, titán, es ser bueno, grande y alegre, bello y libre. To suffer woes which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. Vuelve a mirar el The poema. note is from the Dahlia maniac. He definitely ¿Por? also killed Teresa Terrell. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang case. on a moment, Skipper. A ver si me deja. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. While yet I the knew this music run was too pealed good to be along, true. I hid myself within a fountain in the public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed... What does he want it Where to... are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. But that's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck ¿Te is going puedes on? callar? A fountain in Pershing Square.
Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now. ¿Pero por qué quieres que vea eso? ¿Qué pasa? A ver, ¿me va a dejar? Fuera, coño. El de la carta. El de la carta. El de la carta. Pero este de aquí, ¿no? ¿Qué pasa? No entiendo, ¿pasa algo? O sea, ¿querías ver algo? ¿O es el otro? La E necesita 3 en 1. ¿La E? Qué manera de fijarse. Pues podía ser tu policía. Qué fuerte. Vamos, pues escúchame, eso puede ser una pista en realidad. Lo que pasa es que esto no se me va a dar cuenta. Come on, you can tell me. His mother would be proud of him, catching all those criminals. That price is outrageous. Vamos a la fuente, ¿no? Venga, parece que vamos a acercarnos. Usaba máquinas de escribir de pequeño. Yo también tenía una. Me regalaron una de... ¿Conduces tú? Can you drive to this one? Sí. Me regalaron una de el Bugs Bunny. Era azul y naranja. Todo chulo. Las letras, All those letras cases, eran Rusty. naranja. What have I been telling you all along? We've got to get this guy. I know. Enough women have Mi died. madre tenía Yeah, and it's our una, la asses on the típica, line too, tocha, Phelps. negra. You heard what the Súper chula captain también. said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it El done. Papuni, es verdad. Todo chula. Me acuerdo. Uf, escribí un montón con eso, ¿eh? Era azul y naranja. Sí, mi madre también la tiene en su casa. Bueno, en mi casa, realmente. Negra, tocha, pesaba un puñado. Y la otra mía también. Sí, es que pesaban un puñado, ¿eh? Pesa como su puta madre. Vale, la fuente esta que encontramos. ¿Y qué hacemos aquí? Rather you than me, Phelps. Sí, porque tú eres retrasado, nene. Ojo. You know the local hobos use that as a latrine. Qué asco, cállate. Ya, nos ha equivocado. Hay una cueva cubierta de plantas fregantes que tapan la luz del día con hojas y flores. Otra vez la E, ¿eh? Pavimentada con esmeraldas jaspeadas y una fuente que brinca al interior con un sonido de despertar. Desde su techo curvado, las lágrimas heladas de la montaña, como la nieve o la plata, o largas agujas de diamante, cuelgan y hacen descender una trémula luz. There is a cave, all overgrown with trailing, odorous plants which curtain out the day. Where next? I recognize that guy from the paper. He's a cop. ¿Y lo otro? Hace un boleto. Seguridad social, número de cuenta, Elizabeth Short. Elizabeth Short. Betty Short. Black Dahlia. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around by the nose. Hostia. Chungo, ¿eh?
A ver. Hostia, no me esperaba eso. Hay una cueva cubierta de plantas fragantes que tapan la luz del día con hojas y flores, pavimentada con esmeralda jaspeada y una fuente que brinca al interior con un sonido de despertar. Desde su techo curvado, las lágrimas heladas de la montaña, como la nieve o la plata, o largas agujas del diamante, cuelgan y hacen descender una trémula luz. Sí, pero es que tampoco he descubierto muchos lugares. La epopeya muda de más de 3.000 se desfilaron junto al altar y el trono bajo 8 elefantes gigantes de escayola. La película de la producción más cara de la época fue un fracaso en taquilla. Vale. Las características torres gemelas góticas de la oficina de registro se elevan sobre una cúpula a unos 15 metros de altura. Su vidriera muestra una cueva de montaña con plantas y flores y una lámpara de araña que decora el vestíbulo. Esto. Vamos. My father says I'll never be an actress. Uf, me apetece mucho el Burger King. No paro de pensarlo. Las patatas y los aros de cebolla. No paro. No paro. Muy mal. Vamos, nene. Pa' hoy, No vea al tío. Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. Claro, yo creo que este es el último It's his caso, game, ¿no? Rusty. Homicidio. He may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citations. What a day to be a cop. That pencil pushing Pero no Parker Agustín. won't be able to shove me aside after this. No he comido en el Burger King en mi vida. ¿En serio? Está muy bueno. A mí, antes me gustaba más el McDonald's que el Burger King. Que ya no abuso ni de McDonald's ni de Burger King porque mi estómago lo nota. Pero me gusta más el Burger King. Las patatas del Burger King son muchísimo mejores. Los entrantes del Burger King son muchísimo mejores. Y las hamburguesas tienen mejor pinta y están más buenas de las del Burger King. Sí lo digo. Lo que pasa es que el Burger King no tiene la CBO. Que la CBO es Cristo. Porque a mí no me gustan las hamburguesas de vacuno. Me gustan las de pollo. Vale, es aquí. Uy, algo que brilla. Nos terminamos homicidios hoy. En el McDonald's hará como 10 años que tampoco. ¿Pero por qué no te gusta? Ok. Can I help you, sir? Detectives, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. Espera, espera, que aquí hay algo que brilla. ¿Qué es esto? Madre, acabo de encontrar una después de 4 directos. Hasta luego, buenas tardes. ¿Por dónde ha dicho? As the cannibals finished off eating the clown, one said, "Did that taste funny to you?" ¿En serio? Por el azúcar, no como frito prácticamente nunca. No, no, no. Sí, a ver, si es que es malísimo. En realidad. Entiendo, entiendo. Yo he de decir que antes comía más. No es peor que el Red Bull y el Monster, ya lo sé, lo iba a decir ahora. Yo antes comía más, pero también es verdad que consumo, pues eso, pues mucho Red Bull y Monster que... o café. Let's go. Que, pues... ¿Vamos a dónde? Ah, vale, por aquí. Que no me haya enterado. I'm going out there, Rusty. Mira, yo me cago en tu puta madre.
Eso es veneno, no, sí lo sé. A Marina le da mucha rabia que tome de eso. Vale. El café no, el café no. Esta mierda. Esto es porquería pura y dura. Pero... Deirdre Muller's missing watch. El reloj me está dejando pistas el hijo puta. Vale, a ver qué dice. La siguiente pista. Los altos templos del oído y la vista, por encima de la escultura y la poesía, desde los murmullos de los manantiales no contenidos en los que la ciencia rocía sus alas del dédalo. Sus alas de dédalo. From the temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? Mira la A y la E. Como un símbolo. No te creo. Jesus Christ, Cole, get off that goddamn thing. Find a rope, Rusty! There isn't time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Pero si es que esto no se balancea. Swing down. Come on. Ya, coño. It's gonna go any second. Swing that goddamn thing and jump for it. Pero que no va. ¿Me está vacilando? Míralo. Estoy yendo para el otro lado, iba para el otro lado. Me bebo uno de esos y probablemente explote. Como una palomita. Echa el cuerpo en la dirección al que va la lámpara. Sí, al final... Era eso. That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Vale. Another Dahlia clue? No. A yellow gold wristwatch. A Molder dame. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Venga, va. Desde los altos templos del oído y la vista, por encima de la escultura y la poesía, desde los murmullos de los manantiales no contenidos en los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. Sus alas de dédalo. El monumento del pueblo de Los Ángeles marca el lugar donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. El sitio elegido... ¿Será eso? Diseñada aparte de... Su construcción segura en sala de espera de baldosas y mármol en los patios de jardinado le han granjeado en la última gran estación de ferrocarriles. Tren y autobuses se terminaron durante más de 4 décadas. Se consideró que este edificio se mueve en la planta. A ver. Los altos hombros del oído de la vista, por encima de la escultura y la poesía, desde los murmullos de los manantiales no contenidos en los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. ¡Hostia! Tiene que ser que haya descubierto. No veas. Todos los vehículos ocultos. No sé por qué el monumento al pueblo de Los Ángeles marca el lugar donde se fundó la ciudad de Los Ángeles. El sitio eligió el padre misionero Juan Crespi y 11 familias de colonos fundaron el pueblo el 4 de septiembre. Vale, esto es el decorado. La terminal, tío, ¿qué es?
Desde los altos templos del oído y la vista, por encima de la escultura y la poesía. Madre mía, tengo que cambiarlo del Nightbot, porque ya no está desactualizado el YouTube. Desde los murmullos de los manantiales no contenidos en los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. ¿Qué es? El esto de la... ¿Es el este? No creo, ¿no? No sé. Por lo que está diciendo de... Desde los altos templos del oído y la vista, por encima de la escultura y la poesía. En los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. Por la película, ¿no? En plan, como una película. No sé, vamos allí a ver. Vuelves a conducir tú. You drive. I need to go over the case notes. ¿Qué será, tío? He keeps mementos from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure at stringing us along, demonstrating how much smarter he is. You can enjoy it while it lasts. Ni puta idea. We got you No. now, genius. We're coming for you. No sé si es ahí. O sea, por la descripción puede ser como una película, ¿no? Pero es que no sé. Que no puedo ni pasar por aquí. ¿Será aquí? No creo. Que me dejaría ya directamente, ¿no? Y con el coche puedo... Jesus, Phelps! Vale. No creo que sea aquí. Porque antes justo ha saltado como una cinemática. No creo. Por acaso. Que aquí donde estuvo fue el tiroteo. No. ¡Ah! La vista, por encima de la cultura y la poesía. Desde los murmullos de los manantiales no contenidos en los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. El dédalo era una flor, lo que dijimos. ¿Fue ayer también? Que dije que es un dédalo. ¿Puede ser? ¿Es aquí? Si es aquí, el pueblo de Los Ángeles. No sé, tío. Que como sea algo que no he descubierto. Anda, mira, otra placa de estas. Vamos, no me encuentro ninguna y ahora me encuentro dos. Bueno, aquí no es. You know the way. You can drive. You're behind the wheel. Por ahí viene. ¿Será ahí? Es que no lo sé. No tengo ni idea, la verdad. Another musical favorite, brought to you by Bullseye. Ahora veremos, a ver.
Vale. ¿Qué pitas, coño? Wow, that sure looks like a beauty. Aquí tampoco es. ¿Dónde coño es? Just don't know how to dance to bebop. Es que a ver si no lo he encontrado. O sea, en plan, a ver si no lo no lo he descubierto. Puede ser que no lo haya descubierto. Cagadón, ¿no? Es que no sé qué puede ser. Ya, pero los interrogantes son como coches. Vehículo. Ah, biblioteca pública. Calla, claro. Ojo. Que representa la luz de saber de la ciencia. Un momento. It's him, the cop from the newspapers. En los que la ciencia rocía sus alas de dédalo. No, pero que también son zonas. Vale, a ver. ¿La biblioteca será? No creo, ¿no? Vehículo. Construida la iglesia, una obra maestra del neogótico, pero se deterioró después de que un árbol derrumbara el techo de la tormenta de septiembre y la vidriera que domina el altar abandonado se ve la crucificación y la Virgen. Vehículo. El padre Juan Crespi escribió sobre los volcanes de Brea, arqueológicos como el esqueleto de una mujer, el traumatismo de su cráneo que sugiere que tal vez fuera la primera vez. Vale. Museo de Arte. El edificio se dedicó a las carreras y apuestas hasta cuando ciudadanos preocupados lo convirtieron en un centro cultural. El museo alberga obras de arte, mientras que el jardín oculta maravillas del estilo de esferas armillar. Vale. Vehículo. Museo de arte. A ver. No sé. Where next? From the temples high of man's ear and eye. Vale, yo digo la biblioteca o el otro. Library, doesn't it? If you say so. Genial, como has tardado tanto te lo dice. Vale, he dudado entre la biblioteca, que estaba aquí, no. Aquí no. Porque te dice, empuña representa la luz del saber de la ciencia. Pero claro, el otro también me... Venga, va. ¿Está muy lejos? Sí, conduce él. Pero no me apetece conducir. Sam has taken me to Palm Springs for the weekend. Es una iglesia, ¿no? You can drive. Pero qué pitas, si puedes hacer así y seguir. Papanatas. But I just gotta have another cigarette. Oh. Vale. I'm pulling rank here, Cole. I'm not hauling myself up there. Go get him, Tiger. You'd slow me down anyway, old timer. Me habría frenado, ¿sabes o qué?
Loco. Vea, ¿sabes o qué? ¿Pero hay que subir a lo alto? Sí. Vale, pues subimos. Vale. Tiene pinta, sí, sí, sí. Toda la pinta, además. Qué fuerte, ¿eh? Uy. ¿Eh? Pero, hola. Sube, gracias. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. ¿En serio? ¿Y cómo quieres avanzar? Vale. Por aquí. ¿Ya no o qué? Aquí. El medallón. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. Vale. Círculo de los que se rió la muerte, emblemas sepultados. De la destrucción, ruina en la ruina. Los destrozos además de muchas ciudades enteras. Con esa población sobre la que creció la tierra. Que era mortal pero no humana, perdón. Mira sus vulgares esqueletos. Sus estatuas, casas y templos, formas prodigiosas. Apiñadas en aniquilación gris, divididas. El museo. Apretujadas en la dura y negra profundidad. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Y ahora baja, ¿sabes? Ah, vale. What is it this time? The religious medal from the Maldonado case. The Dahlia, Moeller, Maldonado. When this gets out... We still have to find the guy, Rusty. Another poem. Well, you must have some idea, right? Come on, Phelps. We're on a roll here. Don't let me down. A ver. ¿Qué coño es? Pistas. Círculo de los que se rió la muerte, emblemas sepultados de la destrucción, ruina en la ruina. La tocada de huevos del compañero es legendaria. No. Es gilipollas. No hace nada. Los destrozos además de muchas ciudades enteras con esa población sobre la que creció la tierra. Que era mortal pero no humana. Mira, mienten sus obras monstruosas y vulgares esqueletos, sus estatuas, casas y templos. Formas prodigiosas apiñadas en aniquilación gris divididas. Apretujadas en la dura y negra profundidad. ¿Qué coño es?
No creo que sea. Es que yo pensaba en el museo por lo que dice, pero no tiene pinta, ¿eh? Vehículo, vehículo. Vehículo. Y aquí nada. Aquí hemos estado. Aquí también. Esto no creo que sea. Círculo de los que se rió la muerte. Emblemas sepultados de la destrucción. Ruina en la ruina. No tengo ni puta idea. Grown men playing at being bored. Any ideas? Look, I know this ain't my thing, Phelps, but could the hard, black, deep bit be about oil? ¿Qué has dicho? Que no se me ha traducido. stumped. Ideas? Look, I know this ain't my thing, Phelps, but could the hard, black, deep bit be about oil? Con el petróleo. Pero es que no lo tengo ni aquí, o sea... A los pozos de brea. ¿Aquí? ¿Sí? Pues vamos a ver. That's the guy from the papers. Solved that big case. This guy's got a screw loose. You drive. I need to go over the case notes. A los pozos de brea, vamos a ver qué tal. A ver si terminamos con la misión. Y corto, que no quiero cortar tarde. We're gonna catch hell for this. Banging up innocent men. No, a inocente no hemos The encerrado. newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. La brea se saca del We'll be okay, petróleo, Rusty. vale. As long as No we catch tenía the ni idea, guy. no sé lo que es. Llámame I hope you're right. inculta, inútil. We'll be famous if we make this case. Lo acepto, vaya. Tío, habéis visto que está todo el puto mundo jugando al supermarket. Es un juego que me recuerda a ti, Sweet. Te encantaría. Vale, sí que es porque, mira, sale cinemática. Vale, vale, vale. Una cosa negra que huele fatal se usa para sillar. Vale, vale. No tenía ni idea. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. No veas, el tío. Very funny. Se ríe. Se usa para muchas cosas realmente. ¿En serio? Whoa! Get a move on, Cole. Those boards are sinking. Ah, vale. Want to end up like the other fossils? Vale, vale, vale. Gangway stakes Yo la around. conozco por mi escurro. Vale, 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 vale. No tenía ni idea. Pero por ahí vuelvo, no. Steady. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing.
Whoa! Joder, tú. Ahora para acá. Fall in now, Phelps. That's at the forefront of my thinking. Easy. Toda la vuelta que hemos tenido que dar. Mira cómo anda. Aquí, el zapato. One of Teresa Terrelson's shoes. Esta es la penúltima, o sea que la otra es la otra. Falta una. Y desde el otro claro del bosque se precipita con la sonora armonía de un torbellino. Una esfera que es como 1000 esferas. Sólida como el cristal, pero que por toda su masa fluyen como en el espacio vacío, la música y la luz. A sphere which is as many thousand spheres. Okay, where to now? No tengo ni idea. Se me da fatal estas mierdas. Una esfera que es a otra esfera. El museo. Ahora sí, ¿no? Anda, que también. What is it? An open-toed white shoe, and another stanza from a poem. Oh, I really thought that hobo bum did the Terrelson broad. Que tiene la esfera al mirar. Vale. Vale, vale. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run around all over the city for the crumbs he's leaving us. So if we keep this up, we can find the guy? Sí, tenemos que encontrarlo. Vale, y ahí dejará la última pista. Vale. El museo. Coño. Aquí. Conduzco yo, venga, que está al lado. ¿Quién será el asesino, tío? El colocón que tiene que llevar después de meterse ahí tiene que ser antológico. ¿Sí? ¿Huele muy fuerte o qué? Dios, la verdad es que oigo This guy hablar de looks eso. out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Claro. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in a bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. Bueno, controlada de aquella manera. Enjoy America's root beer of choice with a frosty glass of Spencer. Aquí. Muchísimo. Joder. Más que la gasolina y todo eso. Porque la gasolina ya huele fuerte. Ay, la espalda. Madre mía, me tiene enganchado el juego este de mierda, ¿eh? Bueno, de mierda no es. Vale. And on it goes. When do you think we'll reach the end of this thing? I think he's a bit of a gangster, but he treats me nice. ¿Dónde está eso, coño? Sister, I was so tight I couldn't walk. He's good looking for a policeman. No veas la tía. The center of the proverbial labyrinth? How long's a piece of string? How many unsolved murders have we got in this city? Hola. Vale. You ever been in here, Galloway? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. No se evapora como la gasolina, es más I'm gonna fuerte. wait here and Dios. have a quiet smoke. Think about hidden meetings. Pero ¿y eso puedes entrar sin mascarilla y esas cosas?
Pero si es cuadrado, no tiene como doble salida ni nada. Suena además mucho. Suena por aquí. Me he equivocado. Técnicamente se puede usar sin protección necesaria, claro. Vale, vale. Cosa que esto es un puto videojuego, pero... ¡Hostia! ¿No? Fuerte. Puto laberinto. Pero es que suena aquí dentro. Otra vez he vuelto aquí. Porque esto te saca de nuevo. ¡Qué locura! Pero que estoy dando vueltas todo el tiempo. Un momento. A ver, claro. En el mapa se puede ver a lo mejor más claramente. No sé, ¿eh? Más perdía. Aquí. Vale, vale. El anillo. Claro, que es lo que dice este. El de la bolera. Once belonging to Celine Axford Henry. Ah, no. No lo dice el de la bolera y él lo dice. Este no es el de la bolera. Por no. Tronos, altares, cárceles y sedes judiciales, en donde junto a los cuales nacieron por obra de desgraciados los cetros, tiaras, espadas y cadenas, y los tomos de equívocos razonados comentados con la ignorancia, como aquellas formas monstruosas y bárbaras, los espectros de una fama que ya nadie recuerda, que este sus obeliscos sin gastar miran adelante. Thrones, altars, judgment seats, and prisons. No, it couldn't be. No puede ser que... See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go?
How did we not catch this nut job? There's the guy. I heard he's an honest cop. There's an oxymoron. I'm at a loss. All right, think. We need to find some thrones and altars. Quick, smart. ¿El esto dónde se graba? Se ha hecho de noche, no, si esto es una locura. Tronos y altares. ¿Dónde se graba? En plan, el escenario. ¿No? Sí, es este. You know the way. You can drive. Vamos al lío. He's leaving us this trail of evidence. Porque quiere que lo encuentres realmente. Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy of him. The Titan guy, who had the stoush with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the form guide. You sleep better at night. Uy, casi la ha dado, casi le da, no, la ha dado. Vale. Aquí estará ya la última, ¿no? No me acordaba yo de esta. 7:30, no vea. There's a throne up there. Now it's just a matter of getting to it. ¿Y por dónde subo? Joder, de noche este sitio da miedo, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. El trono está ahí arriba. Mira, está por aquí, va por aquí. Qué barbaridad, ¿eh? Qué susto me da la música. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole. I'll get you off of there. ¿A dónde? Hay que tirar para allá, ¿no? Adiós. Nunca mejor dicho. ¿Y para dónde tengo que tirar? Jesus, now look what you did. Hang on, Cole. I'll get you off of there. Ah, hasta que Galloway pueda ayudar. Pero, ¿qué se supone que está haciendo? You gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. No vean lo que ha tardado, ¿eh? Espérate. Bueno, el trono está aquí, sí. Vale, vale. Ya no hay de esto. Apacigua la angustia de esa ígnea mirada. Cierra esos pálidos labios que en esa frente herida por espinos ya no corra más la sangre. Se combina con tus lágrimas.
Cura esos orbes torturados en la paz y en la muerte, para que tristes angustias no agiten ese crucifijo, para que esos pálidos dedos no jueguen con la sangre. Oh, horrible, tu nombre no pronunciaré, se ha convertido en maldición. Ya veo ya, que el sabio, el manso, el noble y el justo, aquellos a quienes tus esclavos odian, podían, por ser como tú, algunos cazados por sucias mentiras del hogar de su corazón, un hogar elegido pronto y lamentado tarde. Place he calls home. End of the line. Este es su hogar, hasta aquí hemos llegado. Vale, digo, no hay nada más. Ah, esto es lo que decía. Typewriter ring. Evelyn Summers. Vale. No, 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 no! Come on! Ah, no! Vale, no me he muerto, ¿no? Qué I barbaridad. thought the whole thing was going to come crashing down on. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her ring. Pero vamos a Find ver. another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. Descifra el último. ¿Pero qué quieres que yo haga? Siete, como los 7 pecados capitales. Apacigua la angustia de esa mirada, cierra esos labios, que en esa frente herida por espinos ya no corra más la sangre, cura esos orbes torturados en la paz y en la muerte, para que angustias no agiten ese crucifijo, para que esos pálidos dedos no jueguen con la sangre. Tu nombre no pronunciaré, está maldito, el sabio, el manso, el noble y el justo, a quienes tus esclavos odian por ser como tú, algunos cazados por sucias mentiras del hogar de su corazón, un hogar elegido pronto y lamentado tarde. Un hogar elegido pronto y lamentado tarde. ¿No será una iglesia? No, no. No. Joder, ¿y qué puede ser? No sé, es que por lo que tal, pienso que es la iglesia, ¿no? Pero sal, a ver qué te dice este. Estoy todo perdido. What now? This whole thing is religious. Man against Vale. God. This isn't about church, is it? Perfecto. Con todo lo hemos hecho, perfecto. Ahora es que cuando dice el hogar, no sé qué, no sé cuánto. Y por lo que dice también, ¿no? De... Como que parece que menciona a los I'd apóstoles. see this as a cry for help. For God's sake, Phelps. You're not trying to justify this. Hear me out, Rusty. This guy has been successfully slaughtering women in this town for half a year, maybe longer. He researches who he kills, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters in the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. Eso es verdad. All units, the citizen reports a 211 in progress at 9th and Grand. Unit to handle code 3, identify. Uy.
A ver si terminamos la misión. Tengo ganas ya de saber quién es. Qué siniestro, copón. Acabar en una iglesia. No, me está dando mal rollo. Las iglesias abandonadas dan muy mal rollo, ¿eh? Reminds me of my days as an altar boy. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them, or I'll be forced to redecorate the stucco with your entrails. Ahí está. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? ¿Cómo lo sabe, eh? Do you remember me, detective? Me suena, me suena. Temp bartender. Yes, Ah. you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs, dressed for the slaughter. We'll see about that. Pero no lo quiero matar. ¿Dónde está? El camarero eventual. ¡Qué hijo de puta! Me encanta, yo Where did continuo. he go? Down the tunnel? We can't let the son of a bitch get away. ¡Qué fuerte! The house, Rusty. There must be another entrance into the house. Por aquí, ¿no? LAPD, give yourself up. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal rollo! Porque tiene así... ¡Ay! Tío, la gente está fatal de la cabeza, ¿eh? A mí me gustaría saber si son casos reales que sí, que pasaron. ¡Ay! ¿Vivía aquí el hijo puta este? ¡Ay! Me ha dado hasta un escalofrío. En una iglesia abandonada llena de... ¡Ay! ¡Qué mal rollo! ¡Ay, qué susto! Mata a Garrett. Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. Caído. You're an interesting man, detective. Why the police force? You're obviously swallowed. Cease fire immediately! Vale. Es que no lo quiero matar, o sea, lo quiero encerrar, el hijo puta este, pero me va a tocar matarlo. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Debía tener algo que ver contigo, Reinforcements are puto on the loco. way. Cease and desist. ¿Eh? ¿Habéis visto dónde me he escondido? Así hay que hacerlo todo. Ya. Sombrero. ¿No lo coge? Oh, su puta madre, no te voy a perseguir más. Surrender now or I will use deadly force. Are you acquainted with all Have you felt the fear? ¿Qué dice? ¿Qué? Ay, ay, con tumbas y Are you todo. comfortable out of the light, officer? Are you comfortable here?
¿Cómo voy a estar cómodo? Enfermo. This thing has come to an end. You know that. ¿Dónde está? Vale, tiene que estar ahí. Ay, qué susto. Joder, ¿de verdad? Y es justo lo que he dicho, antes. Está poniendo las pruebas para incriminar a ellos. You're exactly what I expected. We were looking for a low achiever. ¿Pero dónde está? Aquí no. ¿Esto qué es un laberinto? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Coño. Corre. Me jodas. Me cago en la puta mierda del mando. We're going down there. ¿En serio? ¿Toca bajar? ¿Y otra vez? Call for backup and keep an eye out above ground and see where this thing comes out. F total, monumental además. You're an interesting man, detective. Why the police force? You're obviously overqualified. Surrender now or I will use deadly force. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Pero ¿cómo vamos a tener algo en común, puto loco de mierda? ¿Quién vive en una iglesia abandonada en las catacumbas? En serio, un enfermo. Es que no puede vivir otra persona. Mata, me ha quitado el sombrero antes aquí también. Are you acquainted with the slaughter? Da mal rollo ahí, Understood the power. Entiende el poder, dice. Are you comfortable out of the light, officer? Are you comfortable? You're exactly what I expected. We were looking for a low achiever. Suéltate, suéltate. Reinforcements are on the way. Cease and desist. Qué miedo, O sea, miedo... No, es que me da mal rollo. Vale, era por aquí. Ay, me pica el ojo. Vale. No, antes he hecho lo mismo.
Me mata. Surrender now or I will use deadly force. Muere, hijo de puta. Lo he hecho con el rato porque es más fácil. Dios, qué enfermo. El Where's the camarero. press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. You finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. ¿Cómo? There'll be no more mention of him. Lo que viene City siendo owes you la both. vida. But there'll be no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. A procedural error here, a mistake there. They'll all be quietly let go. The DA knows how we'll have to play it. That's it? I'm afraid it is. Qué fuerte. And I have some news for you, Phelps. No more La rooting temporada around de in the Cassie. entrails of cadavers and corpses for you. The head of Vice has asked the chief for you. Ascendemos. I'm reluctant to see you go to the glory boys of Advice when my hands are tied. Go home to that lovely wife of yours. Celebrate your promotion. Vale, Moon, no, yo también voy a cerrar ya. Buenas noches. Chao, chao, gracias por estar por aquí. Besico. Ole. Antivicio. Y ascendido. Qué fuerte, ¿eh? Como es esto de un político, vale. Breathe it up, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Vale. Qué fuerte. Ahora somos Antivicio. El Black Caesar. Pues espero que estén igual de guapos que los domicilios, ¿eh? Phelps, welcome to Vice. This is your new Madre. partner, Roy Earl. Take a seat. Hostia, el A special subnormal request este. was made to transfer you to Advice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have 2 dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on 2 dead junkies. Did I ask your opinion, detective? Díselo, díselo. 2 men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an Advice case. Con el psiquiatra. Esto vaya a juntar con el Beat it. psiquiatra. Yes, sir. Te digo que gilipollas. Este tío es un normal. Que voy de mal en peor. El único bueno es de tráfico. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does Yeah. it feel? The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay. Lo que hila. La mente Don't get maestra. humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy.
War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Ah, one of these days. Let's rouse some hopheads. Pues gente, lo dejamos aquí. Me está gustando mucho, ¿eh? Ya queda, espera, queda Antivicio y incendios, ¿no? Guay. Perfectísimo. Pues nada, lo dejamos aquí, no ha craseado. Espectacular, muy bien. Y ha sido una tarde bastante good. Me voy a quedar poco, o menos mal. Ay, me está gustando mucho, ¿eh? ¿Será mejor homicidios o antivicio? A ver, vamos a ver. Vale. Pues nada, lo dejamos por aquí. Mañana no sé si habrá directo, ¿vale? Porque tengo lío por la tarde y demás. 100% no. O sea, no sé si habrá directo o no. Os digo ya que no, ¿vale? Ya nos vemos martes. Seguimos con esto. Le damos, yo creo que ayer entramos en homicidios o entramos viernes por la noche. Ya no me acuerdo. Viernes por la noche justo en plan rollo que lo dejamos ahí. Y entre ayer y hoy, finiquitado. No sé cuántos casos son de antivicio. Pero bueno, que yo creo que en 2-3 directos más a lo mejor ya no lo dejamos. Según también sean los directos y demás. Pero bueno, que sin prisa y demás. Y con tranquilidad. En terminar Ghost of Tsushima, como os dije, ¿vale? Así que nada. Me lo pasa súper bien, tío. Me estoy pasando muy bien con este juego, ¿eh? Me está gustando mucho. Qué alegría que Maza lo dijera. Y encima esa misma semana lo dije yo y tal. Mañana nos vemos, no, mañana no, ¿vale? Mañana no porque tengo lío por la tarde con el trabajo y tal. Y voy a acabar tarde, tengo que salir fuera de aquí de Elche y demás. Visitar varios clientes y tal, entonces no. Mañana por la tarde no, nos vemos ya martes, ¿vale? Que espero estar más tranquila y tal. Entonces nos vemos martes. Lo dicho, disfrutar. Mañana estará el directo de Uncharted, lo pondré por el esto. Voy a renderizar el primer directo y del Noire y lo subiré para que esté martes y tal, ¿vale? No sé si os mola más que estén todos seguidos, que no sé. Yo creo que al final, pues bueno, vamos viendo un poquito, ¿vale? Ahora, pues lo más seguro que las 6, ¿vale? 6, 6 y cuarto, 6 y media, ese tramo, ¿vale? 6, 6 y media, ese tramo. Como siempre. Antes no puedo por temas de trabajo, ¿vale? O sea que hacemos eso. Lo dicho, gente, muchísimas gracias a todos. Me lo he pasado pipa, pero pipa. Me lo estoy pasando pipa, la verdad, con el juego. No me esperaba yo que me iba a gustar tanto, ¿eh? O sea, me acordaba de que era muy bueno, pero no esperaba que era tan bueno, coño. Así que, pues nada. Poquito más. Nos vemos martes sobre las 6, 6 y media y seguimos con el Noire, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Voy a hacerle la raid al Galdor. Y así os vais con Silent Hill un poquillo. Chao, chao, gente. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, que empecéis buena semana. ¡Mua! Nos vemos martes. Como que hasta el viernes. Cabrón. Nos vemos martes. ¡Chao! Oh, antes que tengo la pestañita por aquí de Patri.